No hay más puntos en el orden del día y corresponde, tal cual lo dice la convocatoria, hacer la clausura de este plenario. En primer lugar, quiero hacer una referencia respecto a los despachos que se han pronunciado en comisión. Más allá de lo extenso de algunos, debo decir que estoy profundamente satisfecho, feliz y contento de pertenecer a una organización que tiene el nivel intelectual, el nivel intelectual de conocimiento y también el nivel de compromiso ideológico en cada una de las letras, palabras, en cada uno de los datos, en cada una de las definiciones que se han volcado en estos documentos, que van a estar en su totalidad junto con los anexos en la página web de la bancaria para que cualquier afiliado o afiliada pueda los pueda hacer circular y los pueda ver. Felicitarlos por el gran trabajo que se ha realizado en estos días. En este congreso fue, como dije, con mucha alegría, nuevamente un congreso presencial después de 2 años de no poder efectuarlo por la angustia y los cuidados sanitarios que generó la pandemia. Y la verdad que estaba pensando en el cierre y en qué palabras elegir para que sea sucinto y represente una síntesis, ¿no? Y justo en eso un amigo me escribió y me pone qué tamaña diferencia, porque estaba viendo por internet, ¿no? Y me pone qué tamaña diferencia de aquel congreso en Tanti, que fue cuando nos enterábamos en Tanti que había un interventor informante en la asociación bancaria y ya teníamos un interventor en nuestra obra social. ¿Y saben qué pasó en ese congreso? Ese fue el primer congreso después de muchos años que votamos todos los despachos por unanimidad. Porque veníamos de votar despachos con disidencias, con abstenciones, con votos en contra, lo cual no es malo, forma parte de lo que es el debate, la política, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero entendimos una cosa con lo que nos pasó ese día, y era que aún en la diferencia teníamos que tener la madurez como dirigente de priorizar la organización. Y teníamos que dar un ejemplo categórico y jerárquico de unidad de los trabajadores aún en la disidencia para preservar de las garras de una intervención que se venía a este sindicato. Y a creo que 12 años ya de aquel congreso, uno voltea la vista atrás y hace un análisis de qué pudo ser la bancaria intervenida y qué es la bancaria hoy. Y encuentra seguramente en esa sabia decisión que tomamos todos y todas ese día, en que sirvió para poder tener hoy el sindicato que tenemos. Un sindicato con un presente maravilloso, porque es una organización reconocida por todos los actores de la sociedad argentina. Más allá de los reclamos de algunos compañeros que, insisto, están en su legítimo derecho de reclamar y llevaremos los reclamos y veremos cuál es el resultado respecto a impuestos a las ganancias y demás. Lo menos cierto es que cuando uno sube a un taxi le dice cómo me gustaría ser bancario, y cuando uno va a un comercio le dicen cómo me gustaría ser bancario. Mucho más algún compañero que ya está jubilado y que era bancario dice cómo me gustaría volver a estar en actividad, y puedo seguir enumerando y enumerando y enumerando. Ahí está Cayetano levantando la mano, que Cayetano con 92 ya está medio complicado para entrar en un banco, ¿no? Vos querés cobrar el sueldo, no querés ir a laburar. Entonces digo, hubiera sido muy distinto, porque una organización sindical no se le interviene para mejorarla, se le interviene precisamente para que termine de descomponer sus cuadros y que sea presa fácil el trabajador precisamente de las presiones que ejerce el poder económico. Y más, como decíamos ayer, en una actividad como la nuestra, en donde siempre le tuvieron ganas al sindicato. Esto es así. Cada conflicto nuestro
tiene que ver con que pretenden condicionarnos, ya sea a través de los recursos cuando nos lo negaban para la obra social, a través de los recursos para que nos lo negaban en el macrismo para la actividad sindical cuando nos disminuyeron la cuota solidaria, que hoy, como dije ayer en el informe, tenemos el orgullo de decir que solamente el 26% de los ingresos está atado a lo que significa la cuota solidaria y casi el 60% tiene que ver con la afiliación a la organización sindical. Entonces, le agradezco a ese amigo que me llamó, que no es parte de la estructura, es más, es un amigo personal, no tiene nada que ver, ni siquiera es bancario, pero recordaba mucho porque en ese momento me dio una mano muy grande. Y me decía, lo estoy viendo por internet, y me decía, qué diferencia con aquel congreso. Y dije, qué bien que vendría a resaltar eso en estos tiempos, ¿no? Porque es un sindicato, como digo, con un presente de prestigio y jerarquía y reconocido. Y desde ese lugar que nos da el prestigio, la jerarquía, tener una organización sana, transparente, ordenada y con diversidad, vuelvo a decir lo que dije anoche, tenemos tensiones internas como la tiene cualquier espacio político o sindical. Y cómo no tenerlas, más aún con el variopinto ideológico que tiene esta organización, donde comulgamos de diversas ideologías y pensamientos. Entonces, que no nos asusten y mucho menos nos preocupen esas tensiones internas, porque en el fondo, cuando hay que tomar decisiones para los trabajadores y para el bien de nuestros representados, somos lo suficientemente maduros como seres humanos y dirigentes para preservar la unidad por sobre todas las cosas. Y decía, desde ese lugar y esa solidez, nos damos el lujo de pensar el futuro. Yo estoy muy entusiasmado con el proyecto del Instituto Universitario y vi la cara de la mayoría de ustedes porque pensaron que íbamos a dar algún cursito cuando lo senté a Trota acá al lado. Como, van a dar un cursito, van a dar algo. Y cuando empezó a explicar los seminarios sobre inteligencia artificial, las carreras que vamos a diseñar de cómo funciona el sistema financiero, que vamos a discutir desde el lugar de la apropiación del conocimiento, la posibilidad de que la reconversión laboral no sea ajuste, sino que pase por una discusión seria entre el empresariado y el sector sindical. Bueno, esta es la organización que nosotros hemos forjado. Esto es lo que nosotros hemos construido. Y también cuando veo, con orgullo, que Carlos y Claudia primero y después yo me sumé, nuestra organización tiene una representación parlamentaria como no sé si alguna vez en la historia tuvo un sindicato con 3 diputados nacionales. Y eso, más allá de que uno pueda tener algún tipo de mérito personal, es un reconocimiento al colectivo de los trabajadores bancarios y a nuestra organización. Ni Carlos, ni Claudia, ni yo somos lo que somos porque nos llamemos Ormachea, Cisnero, Palazzo. Somos lo que somos porque somos los dirigentes de la bancaria. Y también pone en valor a esta organización. Miren, nosotros hemos transitado tiempos complicados en esos 4 años donde decidimos tomar la bandera que algunos dejaban pensando que iban a haber 8 años de macrismo, entonces era más fácil arreglar que pelearse. Y a otros la bandera se les cayó en el camino porque se agotaron. Sin embargo, nosotros fuimos levantando todas las banderas que se caían o las que se arreaban y fuimos acumulando detrás de nosotros representación social que excedía largamente la representación de los trabajadores bancarios. Y lo hicimos desde un lugar muy importante. Lo hicimos desde el lugar del amor. Porque quien milita, milita por amor. Ayer lo decía, ¿cuántas cosas dejamos de lado nosotros? Y es por el amor inconmensurable a tratar de cambiar una sociedad, a tratar de cambiar para bien, para mejorar, para generar esperanza donde no la hay. Hay momentos en la vida de las personas, y más cuando tienen gobiernos que son amigos de los empresarios, son parte del establishment y se olvidan del pueblo. Y hay muchas voces que no tienen voz y nosotros fuimos la voz de los que no tenían voz muchas veces, ¿no? Y lo hicimos desde un lugar, precisamente como digo, del amor y desde la confraternidad. Yo no entiendo la militancia si no es siendo fraterno con el que estoy al lado. No me siento cómodo cuando no es amigo, amiga o cuando no tengo un vínculo de fraternidad con quien milito porque no me va a generar la seguridad de saber
No que tengo la espalda cubierta porque no voy al frente de nada, en todo caso los costados cubiertos porque vamos todos del mismo brazo caminando hacia adelante. Y en este tiempo en donde yo el día previo al 24 de marzo o posterior, no sé cuándo hicimos el acto, Claudia, acá de la conmemoración del Día de la Memoria, yo di un discurso que muchos dijeron, pero ¿qué pasó? Que estamos todos deprimidos, porque yo le trataba de hablar a los jóvenes, particularmente una generación, que irrumpió en la vida política, pública y de participación en los últimos años en la Argentina. Pero no lo hice desde el lugar del pensamiento de la depresión, lo hice desde el lugar de saber y darme cuenta de lo que empezaba a pasar en la Argentina, que era que no le estábamos dando respuestas nosotros, provenientes del campo nacional y popular, a quien fue el sujeto político destinatario de la unidad del Frente de Todos. Nosotros nos unimos todos en el Frente de Todos porque el sujeto político destinatario de esa unidad eran los que menos tenían y los que más habían padecido durante el gobierno de Macri. Y no estábamos llegando, y aún nos falta llegar a muchos sectores de esa sociedad. Y ese desencanto a veces nos hace perder militantes. Y para nosotros, el militante sindical, el militante político, el del cuerpo a cuerpo, el del barrio casa por casa, el del escritorio por escritorio en el caso de un bancario, el que va a un club, el que toma un café y el que explica, es la herramienta más poderosa que tenemos para transmitir ideas. Ellos tienen los medios hegemónicos, ellos tienen el establishment, ellos tienen el capital y desde el capital condicionan si hay más o menos empleo con sus amenazas. Pero nosotros, para contrarrestar eso, nuestro activo más importante es la militancia. Por eso yo en ese día le hablaba a mis compañeros para que no se desanime ninguno. La política no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y podemos estar abatidos o caídos, pero en realidad nosotros con nuestra militancia somos generadores de esperanza aun cuando la esperanza no existe. Y uno se plantea que si no estuviéramos nosotros militantes para generar esa esperanza, ¿qué sería la vida sin esperanza, sino casi un triste ensayo de la muerte? ¿No? Entonces, desde ese lugar es que nosotros tenemos que seguir construyendo unidad en nuestra organización y en la política. Si nosotros no le tenemos miedo al debate y a las tensiones internas en nuestra organización, tampoco hay que tenerlo ese miedo en la política. Acá no hay de un lado los que tienen toda la razón y del otro los que no la tienen. Tiene que haber en el medio un proyecto y que nos unifique un proyecto, que nos unifique un programa y que nos deje de unificar alguna vez en la Argentina simplemente los liderazgos y las referencias que son buenas y que son sanas, porque marcan ejemplo, porque tienen conducta, porque tienen historia, porque tienen gestión. Pero a veces es más fácil cuando hay un proyecto delante que nos una y que nos lleve al camino que todos deseamos, que es un venturoso porvenir para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros el año que viene vamos a estar en algo muy lindo. Los números redondos siempre son lindos. Va a ser el 50 Congreso de la Organización Sindical. Este es el 49. Y me parece que desde ese lugar nosotros tenemos que seguir potenciando intelectualmente esta organización para que siga creciendo. Y un año después vamos a tener los 100 años de la Asociación Bancaria desde que se le dio la personería gremial. Y siempre estará la discusión que yo he tratado de darla hace unos años atrás, cuando se cumplieron los 100 años de la primer huelga bancaria y el pedido o la organización que tenían los trabajadores en esa huelga. Y uno entra en esa discusión de cuándo se cumple el aniversario, si cuando te dan un papel que dice que a partir de ese momento sos, o desde cuando vos empezaste a organizarte como organización sin tener ningún papel. Pero bueno, vaya que también es un número redondo y hay que festejarlo y hay que celebrarlo y hay que conmemorarlo, el centenario del otorgamiento de la personería jurídica de la Asociación Bancaria. Y en esos 100 años, a nosotros, a nuestra generación y a la generación de los más jóvenes que hoy militan en el sindicato porque han sido parte de la construcción de esta realidad, de la organización, nos tocó escribir un capítulo lindo de la bancaria. Algunos capítulos son épicos, otros capítulos son desagradables, como todos los libros, como todas las historias.
y otros capítulos son románticos, casi bohemios. Y a nosotros nos tocó ese capítulo romántico y bohemio, digamos. Porque dejando de lado por la gravedad institucional y lo que significó en la libertad y la vida de las personas el proceso militar, nosotros nos hicimos cargo de una organización sindical que tenía ciertos niveles de descomposición al nivel de estar prácticamente intervenida. Teníamos un interventor informante. Y teníamos una situación bastante complicada en nuestra relación con los afiliados, que venía de un derrotero que no era nuevo y por el tema de la obra social. Venía ya con cierto desgaste desde la época de los 90, en donde muchos afiliados nos reclamaron que quizás no estuvimos a la altura de los acontecimientos, y a lo mejor no lo estuvimos no porque seamos malos, no estuvimos porque fue un mundo absolutamente nuevo lo que pasó en la Argentina en los 90, más aún cuando hubo una defraudación del contrato electoral de quien en ese entonces prometía una cosa y hizo algo totalmente distinto. Pero veníamos de esa situación de conflicto con nuestros afiliados. Y explotó todo en ese 2010, voló por los aires la organización, como dije al principio. Y a nosotros nos tocó reconstruirla. Desde las más absolutas cenizas que habían quedado, nosotros con esas cenizas, con agua, con barro, con no sé qué más, pero logramos construir cimientos. Y esos cimientos han sido lo sólido que hoy es sostener esta estructura y este edificio de la bancaria. Y cuando uno piensa en que tenemos ese capítulo, como digo, romántico de la historia de la bancaria, cuando se conmemoren los 100 años de la organización, vamos a decir con orgullo lo que yo le decía, hablando coloquialmente ayer con mi amigo Cayetano, con Beatriz o con los compañeros que llevan más años en la organización, que no fuimos nosotros para nada quienes dejamos en el arcón de los recuerdos las grandes luchas bancarias. Por el contrario, siempre las hemos valorado, refrescado, y creo que con la conducta y el accionar, nosotros ese testimonio lo tomamos y lo hicimos vigente en cada una de nuestras luchas. Porque cada vez que salimos a la calle, no salimos solo nosotros los militantes y los bancarios y las bancarias. Salieron nuestros jubilados que a lo mejor no nos pueden acompañar en una marcha y que hicieron la gran huelga del 59, salieron nuestros compañeros desaparecidos durante la dictadura militar, salieron nuestros mártires sindicales que no solo en la dictadura militar entregaron su vida y entregaron su sangre para que los trabajadores tengan derecho y tengan libertades y puedan protestar. Y en este tiempo me parece que necesitamos apelar nuevamente a los jóvenes. Nosotros tenemos que ir a los bancos a buscar esa juventud que hoy está en los bancos. Que quizás por el discurso del canto de sirena de la antipolítica de la extrema derecha tomen un camino equivocado, o quizás es tan fuerte ese discurso y tan, no sé si débil, pero al menos el nuestro no perfora de la misma manera, que termina en una situación de apatía. Y yo tengo confianza porque nuestros jóvenes, los que están militando acá, yo sé que son capaces de ir y buscar a los compañeros jóvenes que están en el sindicato y que no están militando. Porque yo creo en la juventud de mi organización. Porque sé que tienen convicciones y que tienen principios y que esas dos virtudes pueden transformarse en alas que eleven los sueños lo más alto posible y lo hagan volar a cualquiera, ¿no? Entonces quiero pedirle a esa juventud de la organización que trabaje firmemente para que esas alas que crecen, de un lado la convicción y del otro los principios, sirvan para volar y nosotros, los más grandes, los acompañemos en ese vuelo para que sumemos cada vez más y más compañeras y compañeros a esta organización. Por eso, a la totalidad de los compañeros, jóvenes, mujeres, todos los colectivos que tiene hoy la bancaria de diversidad y etcétera, 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 yo lo que le quiero pedir es que sigamos transitando ese camino de unidad. La coca con agua a esta altura ya es una porquería. Ahí está, comemos un poquito de agua.
Yo lo que quiero, compañeras y compañeros, en definitiva... No, déjame, tengo acá. A la mierda los sanitarios. Cuidar los temas sanitarios. Decía, para terminar, que por eso, compañeras y compañeros, los invito a seguir por esta senda de lucha. Unidos, caminando juntos, ¿no? Si para un capitán el domicilio es el mar, decía Galeano, yo creo que para nosotros, los luchadores, nuestro domicilio es la calle. Y es ahí donde seguramente nos vamos a encontrar marchando, una y mil veces. Y vamos a ponernos, como siempre, el norte de la dignidad y ser custodio de los sueños de nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Aplauso para los compañeros del Secretariado Nacional y a los compañeros que están afuera y que han acompañado todo este proceso del Congreso. Así que soporte técnico, los trabajadores, los mozos, a los asistentes de cada secretaría, muchísimas gracias a todas y a todos.